Hola, buenas tardes, hermanos. Qué gusto saludarles. Hoy es miércoles 11 de marzo del año 2026 y estamos dando inicio a nuestra segunda clase del curso de liturgia cristiana. Eh, Muy bien, estamos comenzando y voy a compartir la presentación, mis hermanos. Por favor, ahorita confírmenme si la pueden ustedes ya visualizar en en su pantalla. Amén. Sí, señor. Ok, muchas gracias, hermana Liliana. Ya la están viendo entonces. Vamos a iniciar la segunda clase que se titula Elementos de de la liturgia cristiana. Pues sean todos bienvenidos, mis hermanos. Vamos a pasar a a la primera diapositiva y quiero comentarles que una de digamos, de los puntos imprescindibles en las clases con un servidor es iniciar con un repaso sobre la clase anterior. Y el repaso lo vamos a iniciar con una pregunta. La pregunta la tienen ustedes en pantalla y es, ¿qué hicimos la clase pasada? ¿Qué hicimos la clase pasada? Así que vamos a abrir un espacio breve. Me gustaría escuchar dos o quizá tres respuestas por lo menos para tener con este repaso una conexión de lo que vimos en la primera clase, la clase anterior, y lo que vamos a ver hoy. Así que, mis hermanos, les pido que cierren también sus micrófonos, pero que lo abra quien tenga la intención de participar en este repaso. ¿Qué hicimos la clase pasada? Por favor, hermanos, adelante. Alguien que diga yo, mis hermanos. La hermana Tati escribió, estuvimos viendo el significado de la liturgia en en diferentes aspectos. Muy bien, hermana, muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué hicimos la clase pasada? Recuerden que la participación en clase también tiene un mérito, así que esta es la oportunidad para que ustedes puedan participar. Ujú. Permiso. Bueno, Eh, sí, adelante, hermana Liliana, adelante. yo tengo algo anotado. Sí, lo escucho. Tengo algo anotado y bueno, estuvimos haciendo la introducción a la liturgia, qué es la liturgia y después anoté algunos puntos, eh, que la liturgia no solamente es un acto de rito, sino también actos de fe. Y anoté, por ejemplo, algunas preguntas que estuvimos viendo, de las que usted nos hizo, qué es realmente la liturgia, qué ocurre en ella. Y, a ver, anoté tan rápido que no reconozco mi letra. Bueno, después estuvimos viendo la liturgia explicada, la liturgia a la luz del Éxodo, y bueno, eso. Muy bien, hermana, muchas gracias.
Bueno, recordarán que lo primero que vimos en la sesión anterior fue el sílabo. Les presenté el sílabo de lo que va a contener la clase, ¿sí? Les presenté la descripción de los temas que vamos a ver en clase y acto seguido, después de ver el sílabo, iniciamos con el primer tema, mis hermanos, cuyo propósito fue sentar las bases de la información que en este y en las sesiones posteriores voy a compartir, pero la pregunta que abordamos es, ¿qué es la liturgia? Y bueno, empecé abordando el tema de qué es la liturgia utilizando una teoría, la teoría del juego. No sé si alguien me pudiera decir qué fue lo que recuerda, qué se le quedó de esa explicación cuando les mencioné la teoría del juego. ¿Alguien me recuerda, mis hermanos? Lo que usted se acuerde, no le estoy pidiendo que me diga la clase, pero lo que se le haya quedado. Ujú. Bueno, ahí usted usó como el fútbol como ejemplo, eh, comparando las reglas, ¿no? Que así como el fútbol tiene sus reglas, la liturgia también. Así es, el juego tiene reglas, tiene participantes, tiene roles, tiene límites, y veíamos cómo todos esos elementos que están contenidos dentro del juego los podemos ver también dentro de la liturgia. No solamente eso, sino que la liturgia, de una manera parecida al juego, es una manera de escaparnos, por decirlo de alguna manera, de la cotidianeidad, ¿sí? Pero por otro lado, la liturgia también nos permite practicar de alguna manera lo que nosotros por fe creemos que viviremos en la eternidad. Así que, bueno, inicié explicando la liturgia primero con esta teoría del juego, ¿sí? Pero después utilicé otra información que tiene que ver la liturgia desde la óptica del éxodo, ¿sí? Les comentaba que generalmente cuando pensamos en el éxodo o por qué Dios sacó a Israel de Egipto, generalmente lo vemos en función de la promesa de la tierra prometida. Ah, Dios sacó a Israel de Egipto para liberarlos y llevarlos a una tierra que les había prometido. ¿Sí? Sin embargo, cuando nos ajustamos, y bueno, esa respuesta está bien, de alguna manera, porque la miramos a la luz de la promesa de Génesis capítulo 12, ¿verdad? Cuando vemos Génesis 12, Dios le promete a Abraham una tierra a él y a sus descendientes. Entonces, ese arco histórico que inicia en Génesis 12 es el que nosotros entendemos que se va cumpliendo a partir del Éxodo, ¿sí? Ah, bueno, pues Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, pensamos, porque tiene que cumplir la promesa que le hizo a Abraham, efectivamente. Entonces está bien. Sin embargo, cuando nosotros vamos al Éxodo como tal, al texto bíblico del Éxodo, nos vamos a dar cuenta de que aquí subyace una intención muy clara. Dios libera a Israel para que Israel le adore, para que Israel le sirva. El servicio aquí se entiende como adoración, ¿sí? Entonces también vimos de alguna manera cómo fue la negociación entre Faraón y Moisés, de tal manera que encontramos que cuando se trata de la adoración a Dios, es innegociable, ¿sí? Por muy buenos que hayan sido los ofrecimientos del faraón, el pueblo de Israel no podía negociar, tenía que hacer las cosas como Dios lo había mandado. Bueno, vimos estos elementos desde el punto de vista del Éxodo. Abuelo de pájaro, les comenté cómo en el Nuevo Testamento algunos elementos
que vienen en el Antiguo Testamento se retoman, pero se retoman de una manera eh, reinterpretada, ¿verdad? Por ejemplo, el sacrificio de Abraham, cuando Dios le ordena que sacrifique a su hijo, a Isaac, y cuando Isaac le pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero? Abraham contesta, Dios proveerá el cordero. Y bueno, pareciera que esa pregunta se enlaza completamente con aquella afirmación de Juan cuando dice acerca de Jesucristo, este es el Cordero de Dios. El Cordero que Dios proveyó es Jesucristo. Y así, ¿verdad? Vamos a ir encontrando. Y finalmente, después de estos acercamientos con el tema de la liturgia, les comentaba las definiciones ya de lo que es culto, de lo que es liturgia. Ustedes y yo sabemos que muchas palabras bíblicas, sobre todo del Nuevo Testamento, por haber sido escritas en idioma griego, pues son palabras cuyo uso no nace en el contexto bíblico, sino que son parte de la cultura griega, ¿no? Y les comentaba cómo la palabra liturgia pues tenía que ver con el hecho de que para los griegos todo lo que tenía que ver con religión, con los sacrificios que ofrecían en su religión, era una obligación del gobierno. Es decir, las autoridades tenían que proveer todo lo necesario para las celebraciones religiosas en el contexto del mundo griego. Y a eso se le llama liturgia, ¿verdad? Al culto que se ofrecía. Pero los traductores bíblicos, cuando la Biblia se traduce del hebreo al griego, en la versión de la Septuaginta, todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios en el tabernáculo y después en el templo y la adoración que administraban los sacerdotes y los levitas, en la versión de los setentas o de la Septuaginta se traduce como liturgia. Incluso ya en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la adoración y del servicio de Cristo en el santuario en Hebreos, pues también se utiliza el término liturgia. Y así es como llega esta palabra hasta nuestros días. La liturgia es todo lo relacionado al culto a Dios, a la forma en la que nosotros ofrecemos y celebramos el culto a Dios. Y bueno, pues eso fue lo que hicimos básicamente la clase anterior, mis hermanos. ¿Sí? Bueno, solamente quiero plantear con ustedes, vamos a iniciar nuestra clase de hoy, pero después de este repaso, este, quiero que pensemos un poco, después de este repaso que acabamos de dar, quiero que pensemos un poco en lo que sucedió en el mundo hace 5 años, años 2020, 2021, 2022, eh, incluso 2022, cuando en el mundo experimentamos, vivimos, sufrimos la pandemia del COVID-19, ¿sí? En muchos lugares los templos se tuvieron que cerrar. No sé si todos tuvimos esa experiencia. Aquí en México todos tuvimos esa experiencia. Todas las iglesias tuvimos que cerrar. En muchos países así fue. Pienso que fue algo generalizado. No sé si hay alguien que me pudiera decir, hermano, aquí en mi país no se cerró el templo, seguimos con los cultos normales, quizá. Bueno, aquí en muchos lugares eh, dejamos de tener la experiencia de reunirnos por más de un año, por incluso casi 2 años, ¿sí? Y entonces esta experiencia, hermanos, esta experiencia, eh, les quiero preguntar, me gustaría ahora contar con su participación, ya no en el repaso, sino en esa reflexión. ¿De qué forma la pandemia del COVID-19 le hizo pensar
o le hizo cambiar a usted su visión sobre los lugares en donde nosotros adoramos a Dios o sobre las formas o sobre las formas de adoración? Esto es algo que vamos a ver hoy en día, porque hoy vamos a ver en esta clase acerca del culto cristiano. Me parece importante reflexionar a la luz de la pandemia que vivimos, eh, cómo a partir de esa experiencia, ¿qué cambió en nuestra visión acerca del culto? ¿Qué cambió en nuestra manera de pensar acerca de los lugares de culto? Eh, ¿Qué nos hizo pensar más? ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere darnos compartirnos su experiencia, su opinión? Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Acá, por ejemplo, yo vivo más lejos de donde está la iglesia. Estoy a 200 kilómetros casi. Entonces es como que no lo sufrí tanto como por ahí otras personas que podrían estar más cerca de la iglesia, ¿no? El tema de no congregar. Sí teníamos participación mediante Zoom o, o por videollamada que se hacía, pero después es como que no lo sufrí tanto en ese sentido. Es como que no extrañé tanto la reunión, porque en general es lo que me pasa que al estar a 200 kilómetros es mucho para ir todos los fines de semana. Sí vamos, pero por ahí una o dos veces por mes, depende las actividades y demás que nos indiquen. Pero dentro de lo que fue la pandemia, casi también se cerró todas las iglesias en Mar del Plata, se cerraron todas, no había. Pero después comunicación así constante por medio de Zoom o del teléfono. Eso es lo que tuvimos acá. Muchas gracias, hermana María. Hermana María, ¿usted en dónde? En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Ok, ok, muchas gracias. Pues es muy interesante lo que comenta nuestra hermana María. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Yo supongo que incluso se abrió una oportunidad, ¿verdad? Por el hecho de que se empezaron a tener reuniones virtuales, de alguna manera se abrió un espacio para estar participando de una forma más constante ahora dentro de lo virtual. Es lo que pienso que pudo haber pasado, ¿verdad? Sí, en ese Muy sentido bien, sí. muchas gracias. Muchas gracias. Hermana Liliana, adelante. Gracias, hermana María. Bueno, en nuestra experiencia por ahí lo que nos golpeó mucho era eh, la ausencia de ese afecto y de la comunión que entre los hermanos. Eh, Nosotros en ese momento teníamos hijos adolescentes y estaban muy acostumbrados a lo que es estar conectados físicamente, las actividades, eh, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Sus participaciones en la congregación. Por ese lado nos sentimos bastante golpeados, pero nos fuimos dando cuenta de que para adorar a Dios tampoco no es necesariamente ir al templo. Es necesario porque nos juntamos entre hermanos y compartimos lindos momentos, pero desde casa, desde debajo de los árboles, eh, desde el patio, desde donde estemos, podemos eh, organizar un culto y participar. Podemos hacer un lugar de adoración. En, por ejemplo, en nuestra casa
es como que se fomentó mucho en ese momento los cultos de oraciones, los devocionales mañana y tarde, eh, los cultos de los sábados, estudiar ciertos libros de la Biblia, por ejemplo, que me acuerdo que acá mi esposo nos hizo estudiar el libro de Job de punta a punta. Eh, bueno, en fin, pero lo que yo me di cuenta que por ahí no necesitamos eh, estar sí o sí en el templo para adorar a Dios, sino que desde donde estamos. Lo pasó en nuestra casa, también pasó en la congregación donde servíamos en ese momento, lo hacíamos en la plaza al aire libre y era lindo porque la gente nos rodeaba, la gente que pasaba por ahí haciendo deporte y todo eso se detenían y nos rodeaban. En ese sentido fue linda la experiencia. Pero por otro lado, la falta de afecto y de estar en contacto físicamente con la iglesia en general era fuerte eso. Gracias. Gracias, hermana Liliana, pues qué interesante saber, ¿verdad? Que eh, hemos tenido experiencias similares en muchos sentidos. Y bueno, yo quiero compartirles un poquito de cómo lo viví yo, pero quisiera primero dar oportunidad a alguien más, por lo menos una persona más, que nos quiera compartir su experiencia de lo que estamos hablando. Les recuerdo cuál es la pregunta: ¿de qué forma la pandemia del COVID te hizo pensar o cambiar tu visión sobre los lugares? Fíjense la pregunta: ¿sobre los lugares o sobre las formas de adoración? Hermana Sabdi Ángel, adelante. Gracias, hermano. Pido perdón por mi voz, estoy un poco afectada de la garganta, espero que me escuchen bien. Em, pues bueno, en mi caso estaba muy pequeña, tenía 12 años cuando empezó la pandemia. Y yo pues desde que tengo memoria he asistido a la iglesia, no había falta, no había día que no fuera porque además vivía súper, súper, súper cerca de la iglesia. Esto, pero cuando llegó la pandemia y nos tuvimos que, bueno, encerrar, primero uno como joven es como, no le presta mucha atención, pero sí recuerdo esto, ver como, por ejemplo, me daba cuenta que la adoración no era por la iglesia o el edificio como tal, sino que somos cada uno de nosotros personalmente. Entonces, yo en ese entonces ya participaba en el grupo de la alabanza. Mi mamá era la directora, por lo menos grabábamos las canciones para poder compartir el video en el culto, en el Zoom del culto, entonces que hubiera tiempo de alabanza también. Y el tiempo de la prédica era como, bueno, nos vamos a sentar a escuchar, no vamos a poner aquí la prédica y voy a barrer mientras tanto, ni voy a hacer, sino que vamos a dedicarle el tiempo. Y nos dábamos cuenta que todos en nuestras ocupaciones y en nuestras cosas, incluso en la casa, podíamos dedicar un tiempo de vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a cantar, vamos a prestar atención a la palabra que trae el pastor para hoy. Entonces, era chévere ver cómo podíamos seguir siendo iglesia y cómo podíamos seguir con nuestra vida de adoración, estando inclusive con otro método como lo era este, que era por videollamada y conectados todos. Obviamente para uno siendo pues muy joven es que fue como una etapa crítica de ay, todo el tiempo encerrados, todo el tiempo juntos, pero en mi caso fue también lindo y fue muy chévere estar con mi familia todo el tiempo juntos. Además que yo siempre había estudiado en casa, entonces para mí era lo más normal estar todo el tiempo en mi casa, con mi mamá, con mis papás, con mi hermano. Y ahora ver los cultos de esa manera también era como, wow, sí se puede. No nos vamos a ahogar en esto, sí se puede seguir adelante. Entonces, bueno, fue interesante.
Muchas gracias, hermana Sabdi. ¿Desde dónde se conecta usted, hermana? Yo soy de Colombia, hermano. Yo soy colombiana, nací en Santander, en ese entonces vivíamos en Bogotá, nuestra iglesia principal, que es la que queda en Bogotá. Muy bien, muchas gracias. Y olvidé preguntarle, hermana Liliana, ¿usted desde dónde se conecta? De Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, creo que todos hemos tenido, si pudiéramos sintetizar la experiencia, eh, fuimos saliendo adelante como pudimos hacerlo, con los recursos que en ese momento teníamos al alcance y otros más que fuimos descubriendo, ¿sí? Este, en aquellos años, junto con mi familia, radicábamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? A lo mejor han escuchado de esta ciudad de Guadalajara, seguramente puras cosas buenas, además, pero en aquel entonces recuerdo que hubo muchas reacciones cuando los templos se cerraron. Por ejemplo, había personas, no solamente de nuestra iglesia, sino en general personas religiosas, pastores, feligreses, que estaban muy enojados por el cierre de las iglesias. Esta fue una reacción, es decir, hubo gente que estaba completamente, pero muy molesta de que las iglesias se tuvieran que cerrar, ¿verdad? Los pastores en aquel momento éramos increpados por sectores de la iglesia que nos decían, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Al hombre o a Dios? En el sentido de que obedecer al hombre era obedecer el cierre del templo, pero que si nos mantuviéramos fieles a Dios, pues había que mantenerlos abiertos, ¿verdad? Hermanos que decían, hermano, no importa que nos contagiemos, es mejor morir por el Evangelio. Es decir, había ese tipo como de actitudes muy audaces en aquel momento, ¿verdad? Que incluso eran un tanto irreflexivas, ¿sí? Pronto pues fuimos descubriendo algunas herramientas como Zoom, ¿verdad? O como otras eh, herramientas de videoconferencia que nos empezaron a dar la oportunidad de mantener la conexión, de mantener la posibilidad eh, de reunirnos de manera virtual, es decir, de tener este ida y vuelta, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, que antes de la pandemia los teléfonos eran satanizados en los templos, por lo menos en la mayoría de los templos. Teníamos en los templos este letrero de apaga tu celular, ¿verdad? Por respeto a la casa de Dios, apaga tu celular. Pero de la noche a la mañana resulta que el celular se convirtió en un elemento indispensable para nuestra liturgia, ¿verdad? Hoy no estamos en la pandemia y en cierto modo sigue siendo ya un elemento que forma parte de nuestra liturgia, ¿verdad? Se fueron modificando muchas cosas, se termina la pandemia, pero mucho de lo que se incorporó en ese tiempo, en esa época, lo mantenemos, ¿sí? Entonces, bueno, queda claro que sí hubo una modificación. ¿Qué cosa aprendimos? Aprendimos que no hay un lugar que sea esencial, es decir, si hablamos de que un templo es esencial para adorar a Dios, ya nos dimos cuenta de que no lo es, ¿sí? En muchos crecimos acostumbrados a adorar a Dios en el templo. Culto el miércoles, luego el viernes, luego el sábado todo el día y luego el domingo también por las mañanas en algunos, es decir, una iglesia, en algunos sectores somos una iglesia que dependía del templo, una iglesia templocéntrica, ¿sí? Y bueno, pues si algo aprendimos es que el templo no es algo esencial. Hoy vamos a ver esto en la clase, ¿verdad? Eh,
a mí me ha permitido estos años de estar compartiendo la clase de liturgia a la par ir haciendo reflexiones, o sea, reflexiones propias en cuanto a esto. Y de repente también encontré que, aunque no es algo esencial, tener un lugar de adoración sí es algo importante, porque pasamos al otro extremo, ¿verdad? Pasamos al extremo de que, bueno, pues ya no estamos en la pandemia, pero como ir al templo no es algo esencial, entonces ya no le doy importancia. Bueno, hay un equilibrio y es algo que les quiero compartir, pero ya al final de la clase. Y en cuanto a las formas de la adoración, eh, no, no sé si se han dado cuenta, seguramente se han dado cuenta, pero yo no lo reflexioné por iniciativa personal, lo reflexioné porque alguien, digamos que estaba fuera de la caja, me lo hizo ver, que aunque nosotros empezamos a tener reuniones o encuentros virtuales, en realidad lo único que hacíamos era reproducir lo que ya hacíamos en el templo. O sea, analicemos cómo son nuestros cultos en la virtualidad. Y nuestros cultos en la virtualidad no eran distintos a lo que hacíamos en el templo. Era el mismo formato, los mismos horarios. Era una reacción de decir, vamos a intentar hacer lo que ya veníamos haciendo, pero en lo virtual, ¿verdad? Hoy ya manejamos lo que es lo híbrido, ¿sí? Eh, pero sin embargo, la liturgia, lo vamos a ver, es dinámica. Hay cosas que pueden cambiar, que incluso necesitarían cambiar. Bueno, eh, esto lo digo como una entrada a lo que va a ser nuestra clase. Por ahí no sé si hay algún comentario, alguien que quiera comentar algo antes de entrar a la clase. Tenemos la oportunidad y además pues esto es parte de lo que ya estamos reflexionando. Yo, hermano, pero no sé si me adelanto de pronto a algo que vayamos a Adelante. ver. Pues que su merced mencionaba que, que nos damos cuenta que el templo no es lo indispensable, ¿no? Para poder adorar a Dios. Entonces me acuerdo ahorita de los hermanos que de pronto tienen fe en países como China o no sé si también en el norte de Corea, donde no se puede ser cristiano, es prohibido. Y ellos no pueden tener un templo como lo tenemos nosotros, donde tengan un cartel que diga iglesia, cultos tal día, bienvenidos todos, porque los matan. Pero aún así ellos son iglesia, porque creo que el llamado es hacer congregación y la congregación somos nosotros como individuos, independientemente del lugar. De igual manera que si se nos daña el templo, tenemos que arreglarlo y no nos podemos ver el sábado en la iglesia. Sí podemos tener culto en otro lado que no sea la iglesia. Entonces, creo que nos hemos centrado mucho en la idea de que somos iglesia en el templo en el que estamos. Y si no estamos en el templo, no se puede. Y sacrilegio el día que no vayamos a la iglesia, creo que no es lo más importante o a lo que se refiere de pronto la Biblia cuando menciona ser congregación y todo esto. Bien, muchas gracias, hermana. Me parece muy buena la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Sabdi. Bueno, pues vamos a pasar, si no hay otro comentario, pero en el momento que quieran hacer un comentario, abran el micrófono, no se queden, hermanos, con el deseo de comentar algo. No hay una respuesta que sea mala. Creo que aquí todos de alguna manera estamos aprendiendo. Yo también me siento muy retroalimentado y al escucharles, la verdad que me siento muy retroalimentado por ustedes. Bueno, vamos a pasar a la presentación y pienso que esto que acabamos de comentar va a agarrar mucho sentido ahorita que veamos nuestra presentación. Bueno, la pregunta es si pueden ver ya mi diapositiva.
Sí, hermano, se ve. Muy bien, pues vamos a empezar con un poco de historia, como dice la diapositiva. Y cuando hablamos de la liturgia cristiana, lo que vamos a ver es que la liturgia cristiana eh, tomó su modelo inicialmente de la liturgia judía, ¿sí? Más o menos, digamos que comenzó siguiendo este modelo. ¿Y de qué liturgia judía estamos hablando? Pues de la liturgia judía del siglo primero de nuestra era. La liturgia judía del siglo primero de nuestra era. En el transcurso de la clase nos vamos a, nos vamos a dar cuenta que en la misma Biblia vamos a tener evidencia de cómo la liturgia del pueblo de Israel tuvo una evolución. Es decir, no estamos hablando de una liturgia estática como tal. La liturgia en los tiempos de Moisés era diferente a la liturgia, digamos, antes del exilio, y luego la liturgia después del exilio era ya distinta a la liturgia que el pueblo de Israel había tenido 500 o 1000 años antes. Y obviamente cuando decimos que la liturgia cristiana comenzó siguiendo más o menos el modelo de la liturgia judía, nos referimos a la liturgia judía que existía en el siglo primero de nuestra era. ¿Sí? ¿Cómo era esa liturgia del siglo primero, la liturgia judía? Bueno, pues era una liturgia mayormente ceremonial. Recordemos que en aquel entonces existía y estaba en función el templo de Jerusalén, aquel templo que por ahí del año 70 de nuestra era fue, fue destruido, ¿sí? Entonces, a los primeros cristianos que eran judíos, recordemos también por qué razón ellos tomaron como modelo la liturgia judía, porque los primeros seguidores de Jesús eran judíos. ¿Qué elementos se tomaron de la liturgia judía? Hay un elemento muy claro, la oración. La oración fue un elemento que no es un elemento nuevo, o sea, no es un elemento que surge dentro del cristianismo. La oración es un elemento que pasa de la liturgia judía a la liturgia cristiana. Otro elemento es la lectura de las escrituras. Otro elemento que pasa de la liturgia judía a la cristiana es la observancia del sábado, sobre todo los primeros siglos. La observancia del Shabbat, la observancia, ¿verdad?, de la alimentación también. Es decir, hubo elementos que los primeros cristianos ya practicaban, que no lo modificaron, sino que ahora formaron parte de la liturgia que ellos practicaban dentro de la adoración a Jesucristo. ¿Sí? Ahora bien, dentro de todo tenemos que decir que la lectura de las escrituras y la predicación, junto con la oración, podemos añadir también allí, pues eran elementos que desde un inicio fueron muy importantes. La comunión también, el partimiento del pan, la comunión en la mesa, bueno, son elementos que podemos identificar como muy importantes dentro de la liturgia cristiana, ¿sí? Pero, bueno, vamos a ver, esto queda claro, eh, tomó como modelo la liturgia judía, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ellos eran judíos, por lo menos los primeros creyentes en Jesucristo
fueron de origen judío. Y con el correr del tiempo, pues fíjense, aquí empezamos a ver una evolución. Con el correr del tiempo, perdón, se fueron incorporando otros elementos. Es decir, que hubo cosas dentro de la liturgia que en un inicio no existían, pero que después fue necesario. ¿Por qué razón? Por ejemplo, de que el número de creyentes crecía, por razón de que había diferentes congregaciones en diferentes ciudades, había diferentes necesidades, había diferentes dones y ministerios. Bueno, todo eso hizo necesidad, eh, hizo necesario, perdón, que se incorporaran estos elementos. Primero, se habla de consagraciones de personas. En un inicio en la liturgia cristiana no hubo consagraciones. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que se inicia con la consagración de los diáconos. ¿Recuerdan ustedes cuando dice la escritura que en la iglesia había un servicio de misericordia hacia las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos, pero que era un trabajo muy arduo y que los apóstoles determinaron que ellos se iban a enfocar en la oración y en la predicación del evangelio y que era necesario nombrar a personas que se encargaran del servicio a las viudas. Y bueno, allí vemos la primera consagración de diáconos. Se nombran a 7 diáconos. Dice el texto bíblico que el criterio fue que debían de ser varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Pero después, por ejemplo, vemos cuando en Antioquía Pablo y Bernabé son enviados y son consagrados como misioneros también para predicar el Evangelio en lugares en donde el Evangelio no había llegado. Después vamos a ver en algunas de las cartas del Nuevo Testamento algunos nombramientos ya como ancianos, obispos, diáconos, ya lo mencioné, ¿verdad? Este, y todo eso no estaba en un inicio, pero como fue necesario por la misma dinámica de la iglesia, bueno, se fueron incorporando eh, a los elementos de la vida de la iglesia la consagración de personas, pero también eh, las bendiciones, ¿sí? En el Nuevo Testamento tenemos fórmulas litúrgicas muy hermosas, ¿sí? Tenemos cantos que el pueblo judío era un pueblo que se expresaba mucho a través del canto, pero ahora la iglesia también se expresa a través del canto. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que no, que siendo en forma de Dios no lo consideró como algo a lo cual aferrarse, sino que descendió a lo sumo. Bueno, ese pasaje es un canto, quizás uno de los cantos más antiguos de la iglesia, el de Filipenses. Otro canto, ¿verdad? El que dice todo, Colosenses 1, cuando dice todo fue creado por medio de él y para él. En el Apocalipsis, por ejemplo, vemos algunos cantos celestiales también. Todo eso se fue incorporando a la liturgia de la iglesia, ¿sí? Y bueno, pues también hubo símbolos importantes. Por ejemplo, el símbolo del Cordero, ¿sí? Representa a Cristo Jesús, tal. Y bueno, así estamos viendo cómo se han ido incorporando, ya no en nuestros días, sino que les estoy hablando de los elementos que se fueron incorporando a la liturgia en el transcurso de los primeros años de la iglesia. Es decir, todo esto lo podemos ver como algo que sucedió dentro del primer siglo, dentro de los primeros 60, 70 años de que la iglesia existe. Pero también algo que vamos a ver, mis hermanos, es que con el transcurso de los siglos,
¿sí? Se fueron incorporando todavía más elementos. Y nos vamos a trasladar alrededor de la Edad Media, ¿verdad? En la Edad Media, a partir del siglo IV, mis hermanos, cuando ya la iglesia deja de ser perseguida y conforme lo menciona la historia, la iglesia católica se convierte en esta institución que hoy nosotros conocemos. Bueno, la iglesia católica empezó a institucionalizar, pero también a hacer algunos cambios desde su propia perspectiva. Por ejemplo, en la tradición católica, y a lo mejor estoy siendo así como muy general lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero en la tradición católica, lo que en la Biblia y lo que los primeros cristianos conocieron como la cena del Señor, bueno, en la tradición católica se convierte en una misa, ¿sí? Eh, la proclamación de la palabra, que de alguna manera es el mensaje del Evangelio y es conforme a las Escrituras, porque es lo que dice la Biblia, dejó de ser una predicación de la palabra de Dios y se convirtió en una serie de enseñanzas sobre el derecho canónico, que no es otra cosa más que las leyes y las reglamentaciones internas de esa iglesia. Los feligreses dejan de participar y ahora se convierten en meros espectadores, ¿sí? Y la solemnidad y la pompa de la liturgia medieval contrastaba con la realidad del pueblo más pobre y discreto, ¿verdad? Encontramos, pues, que dentro del catolicismo, ¿verdad? Las liturgias se empezaron a hacer cada vez más fastuosas, cada vez más representativas, digamos, de una realeza, de una fastuosidad, como acabo de comentar, pero el pueblo, los feligreses, pues estaban sometidos a una pobreza extrema y a una ignorancia también muy profunda, ¿sí? Y entonces vamos a pasar a una época bastante importante, que es la época de la reforma protestante, ¿sí? Y aquí ya nos estamos situando en el siglo XVI. El siglo XVI es un siglo, mis hermanos, en donde ya, perdón, existe la imprenta, ¿sí? De alguna manera la imprenta es uno de los avances tecnológicos más importantes en la historia de la humanidad, ¿sí? Y en la Reforma Protestante surge un personaje dentro del catolicismo llamado Martín Lutero, quien hace una crítica inicialmente interna, ¿verdad? Hace una crítica interna, sin embargo fue una crítica irreconciliable y que dio pie al movimiento protestante, ¿sí? Ahora, ¿qué cambios hubo? ¿Cuáles fueron las diferencias entre ese catolicismo medieval y el movimiento de la Reforma Protestante? Bueno, en las iglesias que surgen de la Reforma Protestante siguen existiendo ceremonias. Es decir, las ceremonias no son, no son abolidas, pero ya no son lo central del culto, ¿sí? Las ceremonias continúan, pero no son lo central. Y en la Reforma Protestante o en el movimiento de la Reforma Protestante se colocó la predicación como lo más importante. Esta es la gran aportación. Recuerden incluso que Martín Lutero habló de las 5 solas, ¿verdad? Solo fe, solo gracia, solo Cristo, y una de ellas era solo la Biblia, ¿sí? Entonces, la predicación de las Escrituras se coloca
como lo más importante. Por supuesto, algo que ocurrió y que fue inherente al movimiento de la Reforma Protestante, pues es la diversificación de las prácticas litúrgicas entre las iglesias protestantes. Esta diversificación pues se hizo notoria sobre todo en los siglos posteriores, ¿sí? Hoy en día, cuando reflexionamos en el cúmulo de tradiciones religiosas dentro del cristianismo evangélico, pues tenemos que reconocer que nuestras diferencias no solamente son doctrinales, o sea, no solamente es nuestras diferencias no tienen que ver solamente con la manera en la que comprendemos el texto bíblico. Nuestras diferencias también tienen que ver en la manera en la que expresamos el culto a Dios. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Es decir, nosotros tenemos nuestra forma de liturgia, pero cada grupo religioso hoy en día tiene su propia práctica litúrgica que es distintiva, ¿sí? Y bueno, de alguna manera esta diversificación la encontramos en su origen dentro del inicio de la reforma protestante, ¿sí? Bueno, aquí, para de alguna manera, no irme así en banda con la información, solamente quiero recapitular hasta dónde vamos, hermanos. ¿Sí? Primer punto, en el siglo primero, la iglesia nace, la iglesia surge, y para su liturgia tomó elementos, ¿de dónde? De la liturgia judía. ¿Sí? Los elementos que toma la iglesia son elementos de la liturgia judía. ¿Sí? ¿Por qué razón? Ya lo mencioné, porque en un principio los seguidores de Jesús eran judíos. Así que utilizaron ese modelo. Con el paso del tiempo se fueron alejando poco a poco, paulatinamente, del modelo de la liturgia judía, pero podemos resaltar la oración, la lectura de la palabra, la reunión en Shabbat, también el estudio de las escrituras, como, digamos, elementos claramente importados, es decir, elementos que no surgieron como algo genuino dentro de nosotros, sino que se trajo de la liturgia judía, ¿sí? Pero hubo cambios. Aún en el siglo primero hubo cambios. Se empezaron a incorporar ceremonias. La liturgia requirió que se nombraran roles, que se hicieran nombramientos. Y ya en el Nuevo Testamento los encontramos. Encontramos les decía yo, al obispo, al diácono, al anciano, diaconisas, incluso también. Eh, ¿Qué más? Bueno, luego di el salto hasta la Edad Media con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pues hace un cambio completo, da, eh, da mayor importancia a las ceremonias que a la palabra de Dios. Las ceremonias son fastuosas, los creyentes ya no son participantes, sino son meramente espectadores. Y después mencioné que en la Reforma Protestante hay un cambio. Cuando lo vemos en términos generales, nos damos cuenta que ese cambio fue para bien, porque fue de alguna manera un regreso, fue buscar regresar a elementos que eran los elementos importantes para la iglesia en el primer siglo. La centralidad de la palabra de Dios, las ceremonias continúan, pero ya no son lo más importante. Lo más importante es la predicación de la palabra, ¿verdad? Y bueno, también dentro de la liturgia evangélica surge una gran riqueza en cuanto a la himnología, ¿verdad? Surge una gran riqueza en cuanto a las expresiones de alabanza y adoración a Dios, pero hoy encontramos que hay muchísimas expresiones religiosas al respecto. Bueno, miren, yo tengo las 4:30, tenemos una hora de clase,
y voy a dar lugar a que tengamos un receso de 10 minutos. En 10 minutos regresamos y quiero, antes de continuar con la presentación, abrir otra vez el diálogo porque vamos a platicar un poquito sobre estas expresiones religiosas. Eh, no vamos a hacer una crítica, no ese es el papel de hacer una crítica, sino de reconocer que hay diferencias, ¿sí? Y que hay ciertos patrones que vale la pena que nosotros podamos tomar en cuenta, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a entrar al receso, mis hermanos. Nos vemos en 10 minutos. Les comentaba que el reconocer el tema de la diversidad de liturgias, de alguna manera, pues también nos ayuda a mirar con cierto análisis, de alguna manera, lo que se está viviendo en las iglesias en nuestro continente, por lo menos en América Latina. Y bueno, dentro de esto vamos a encontrar alguna diversidad muy interesante de la liturgia. Primero, estamos en una época, estamos en la época posmoderna, eh, y una de las características del posmodernismo, ¿verdad? Ha sido la globalización, que por cierto algunos analistas están mencionando que ya estamos entrando en una etapa en donde la globalización va a finalizar, por lo menos como la hemos conocido hasta el día de hoy, por las cuestiones geopolíticas que están sucediendo y las implicaciones que esto va a tener para los siguientes años. Sin embargo, en el aspecto religioso, la globalización y la posmodernidad pues han tenido, digamos, una influencia muy, muy fuerte. Por ejemplo, qué interesante es el hecho de reconocer que, digamos, que las iglesias en América Latina eh, entonamos de alguna manera los mismos cantos, con ciertas variantes que pueden tener su origen en nuestra cultura o en nuestras tradiciones, pero generalmente cantamos los mismos cantos, ¿verdad? O pueden ser los cantos de nuestro himnario, el himnario tradicional que tenemos, o pueden ser los cantos que surgieron del movimiento de alabanza y adoración, ¿verdad? Pero creo que independientemente del país en el que vivimos, pues todos en nuestra iglesia en algún momento cantamos, hemos cantado alabanzas de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, de alguno de estos intérpretes de música cristiana, ¿verdad? Y qué interesante, ¿verdad? Que vamos cantando lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha permitido la globalización, que las mismas influencias musicales que hay en México las haya en Costa Rica y las haya en Paraguay y las haya en Chile y en Argentina, en Colombia, en diferentes lugares, ¿sí? Por otro lado también tenemos la influencia muy fuerte de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos. Y obviamente, bueno, cuando llega la predicación evangélica de los Estados Unidos, llega con sus formas también. Entonces, tenemos una influencia muy fuerte de parte del evangelicalismo norteamericano eh, en la literatura que consumimos, obviamente, en los conceptos como los vamos acuñando, ¿sí? Y por otro lado, bueno, pues todos tenemos esa creatividad, pero se deja poco lugar a la creatividad. ¿Por qué? Porque lo que importa de alguna manera es eh, litúrgicamente moverse en en lo que la mayoría se está moviendo. No sé si me doy a entender en ese sentido, ¿sí?
Es decir, esta es la forma que está funcionando. Bueno, pues de esta forma nos tenemos que ir adaptando. ¿Hay algún comentario, mis hermanos, hasta donde nosotros estamos aquí, o seguimos avanzando? Si hay alguna pregunta, también la pueden hacer con toda confianza. Como ya les digo, pueden abrir su micrófono en el momento que ustedes así lo decidan. Adelante, hermana Liliana. Creo que levantó usted su mano. Adelante. Sí, justamente la semana pasada estábamos charlando con mi esposo, ¿no? Y decía él, qué raro que todavía nadie está pensando o hablando en ver cómo vamos a hacer para juntar las ofrendas, porque desde ya se nos complica y es algo que ya como que se tendría que estar viendo cómo vamos a organizarnos, porque ya para para dar el diezmo, para juntar las ofrendas, ya prácticamente es muy difícil el efectivo, el dinero físico. Y nos ha pasado de que llega jueves, viernes y no hay efectivo. Y uno dice, ¿cómo vamos a arreglarnos en unos días más adelante? ¿Será que alguien ya está pensando en esto? Viene el comentario, ¿no? Por los cambios y las adaptaciones bueno, que estamos viendo ahora. Muchas gracias, hermana. Gracias por el comentario. Pues qué interesante. Es una situación nueva. Entiendo eh, que en cada lugar es distinto, ¿verdad? Y allá en Buenos Aires tienen esta situación particular de cómo hacerle para recolectar las ofrendas. Muchas gracias, hermana. Bueno, continúo con la presentación y vamos un poco al fundamento bíblico para hablar acerca del tema de la liturgia. Eh, Primero vamos al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que hay una serie de instrucciones litúrgicas y que todas estas instrucciones están relacionadas con la ley de Moisés o con lo que la ley de Moisés dice sobre las fiestas, los sacrificios y en general sobre las actividades que se realizaban primero en el tabernáculo de reunión, ese santuario portátil que Israel tuvo en el desierto antes de entrar a la tierra de Canaán y posteriormente en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Encontramos que hay instrucciones litúrgicas muy precisas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al libro de Levítico, y en el libro de Levítico, en el capítulo 22, yo les quiero sugerir incluso que puedan leer estos dos capítulos a manera de repaso después de la clase, pero en el capítulo 22 hay instrucciones sobre las ofrendas y los sacrificios. Y también en el capítulo 23 vamos a encontrar instrucciones que tienen que ver sobre la celebración de las fiestas, ¿sí? En el Levítico, mis hermanos, el principio que guía eh, todo lo que tiene que ver con las ceremonias y con el culto israelita
y posteriormente con el culto judío es el tema de la santidad. Fíjense que todos nosotros tenemos un concepto de santidad y me atrevo a anticipar que el concepto de santidad que nosotros hoy tenemos es un concepto ético. Es decir, la santidad para nosotros tiene que ver con nuestro comportamiento, ¿sí? Tiene que ver con nuestra obediencia a la voluntad de Dios, con nuestro comportamiento en general. Bueno, pues vamos a ver más adelante en esta clase que el concepto de santidad, si bien es cierto, se refiere a lo que nosotros decimos o lo que nosotros pensamos, que tiene que ver con la ética. Esto fue una evolución, es decir, que inicialmente la santidad tenía que ver con otra cosa y evolucionó hasta lo que nosotros hoy entendemos que es santidad. Pero entonces vamos a ver qué es la santidad desde, el- el- desde la idea del pueblo de Israel en la antigüedad, ¿sí? Pero bueno, de momento comento esto. El principio que guía el ceremonial del culto israelita y posteriormente del culto judío es la santidad. En otras palabras, el culto es una forma de expresar esa santidad a Dios. Por ejemplo, imagínense ustedes, hablando del culto, imagínense cómo debió haber sido aquel culto gigantesco en el cual el rey Salomón dedica el templo a Dios. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, otra cita bíblica que, que la dejo para que la puedan ustedes leer posteriormente, pues se nos da una descripción inmensa, una descripción fastuosa. Fue muy grande lo que ocurrió en aquel momento, el culto fue gigantesco, fue enorme. Y bueno, pues ahí incluso se habla de la santidad en el culto de dedicación del templo. Otra cosa que podemos tomar en cuenta es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, podemos decir que se trata del himnario del antiguo pueblo israelita. Hoy nosotros oramos con los salmos, recitamos con los salmos, predicamos con los salmos, pero no olvidemos algo muy importante. El pueblo del Antiguo Testamento cantaba con los salmos y eh, pudimos heredar el texto, pero no la música, y sin embargo, recordemos que los salmos son el himnario o eran el himnario para el pueblo de Israel. Los salmos eran el himnario y Levítico era el manual de liturgia, ¿sí? Los salmos son el himnario y Levítico es el manual de liturgia. Ujú. Eh, pasamos al Nuevo Testamento. Bueno, eso ya lo comenté, ¿verdad? Cuando Salomón dedicó el templo hubo una gran celebración y un culto gigantesco, lleno de sacrificios como ofrenda y de mucha música. Los salmos son el himnario del pueblo de Dios. Y había tres fiestas principales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Eh, Cuando digo que había tres fiestas principales es porque no eran las únicas fiestas que había más fiestas, pero estas eran las más importantes dentro de la religión del Antiguo Testamento. Y bueno, de forma contrastante con el Antiguo Testamento, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que aquí no hay tantas instrucciones sobre cómo desarrollar la liturgia cristiana. Es decir, en el Antiguo Testamento hay un libro
un libro completo que está dedicado a decirnos cómo se tiene que adorar a Dios, cómo es la liturgia del Antiguo Testamento, cómo es la liturgia en el templo, el libro de Levítico, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento no tenemos un libro que sea como la versión de Levítico para la iglesia, como la versión de Levítico en el Nuevo Testamento. No tenemos algo así, o sea, no hay instrucciones tan detalladas sobre cómo debe de llevarse la liturgia dentro de la iglesia, ¿sí? Claro, sí se habla mucho de la adoración en el Nuevo Testamento, se habla mucho de la adoración, pero se habla en el sentido de principios, se habla en términos generales y se dan instrucciones precisas, específicas, con referencia al culto público, ¿sí? Y bueno, hablando de principios generales, no podemos omitir la enseñanza de Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 4 en su diálogo con la mujer samaritana. Creo que todos nosotros conocemos ese pasaje bíblico, Mateo capítulo 4 del verso 20 al verso 24. Allí vemos varios principios generales que orientan nuestra adoración y también nuestra liturgia. Y bueno, aquí en este punto va a cobrar sentido aquello que dialogábamos en un inicio, ¿verdad? Sobre cómo el experimentar nuestra vida religiosa, nuestra religiosidad durante la pandemia, nos hizo cambiar en algún sentido o modificar nuestra forma de pensar sobre los lugares de culto o las formas en las que ofrecemos culto a nuestro Dios. ¿Sí? Y bueno, permítanme darle una lectura rápida a lo que dice Mateo capítulo 4, San Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4, versos 20 y 21 primeramente. Dice, dice lo siguiente. Nuestros padres adoraron en este monte, le dice la mujer samaritana a Jesús. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, adoraréis al Padre. Y Jesucristo en esta porción, Él enseña que en esta etapa de la iglesia, el lugar de adoración ya no es tan importante como lo fue en tiempos pasados. ¿Sí? Tenemos que analizar, de hecho vamos a analizar el tema de los lugares santos, de los lugares sagrados. Vamos a ver acerca del tabernáculo, vamos a ver acerca del templo, del primer templo, el de Salomón, después del segundo templo, el templo de Herodes, también, templo que Jesucristo conoció, pero Jesús está enseñando que ahora con la iglesia el lugar de adoración ya no va a ser tan importante, ¿sí? Eh, y aquí surge esta pregunta, hermanos, ¿cuánta importancia hoy le damos nosotros a los lugares santos, a los lugares de adoración, a los templos, a los santuarios, a los escenarios? La religiosidad popular, incluso hoy en día, sigue manejando lugares como santuarios, lugares de peregrinación. Aquí en México, por ejemplo, tenemos eh, la, el Cerro del Tepeyac, donde está la Basílica de la Virgen de Guadalupe, lugar donde millones de personas peregrinan cada año, millones de personas. Otro lugar, San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, es un lugar donde uno puede ver personas que van peregrinando durante muchos días.
Y así en diferentes lugares del mundo encontramos a personas que piensan que para tener un encuentro con Dios, de alguna manera, necesitan peregrinar, ¿verdad? Muchas personas, por ejemplo, perdón que lo diga, ¿verdad? En muchas iglesias hemos desarrollado una actitud filojudaica. Cuando hablo de una actitud filojudaica, me refiero a una actitud de de un amor o de una admiración desmedida hacia todo lo que tiene que ver con Israel o con lo judío, ¿verdad? Entonces, muchas personas, por ejemplo, quieren viajar a Israel eh, para poder estar en el muro de los lamentos, en el cótel, ¿verdad? Y hermano, debe ser una experiencia maravillosa orar a Dios ahí, rezar a Dios ahí, y, y a lo mejor sí, como experiencia, pero ir allá y orar allá no nos hace mejores, hermanos, no nos hace mejores, ¿sí? Claro, es bonito, pienso que debe ser muy hermoso el conocer lugares, lugares bíblicos, pero el lugar no es esencial, no es tan importante. No tenemos que peregrinar a algún lugar de la tierra en particular para poder sentir la cercanía de Dios, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor, ¿sí? Así que no nos hace mejores personas ni mejores cristianos el ir a algún lugar o orar pronunciando palabras en otro idioma. No, no tiene para nosotros esa importancia ni ni ese significado, hermano. ¿Sí? El lugar de adoración ya no es tan importante. ¿Sí? No tenemos que peregrinar, afortunadamente. Pero, ¿qué es lo que importa entonces? Si el lugar ya no es lo importante, bueno, pues la misma Biblia nos dice que lo que importa es la actitud, más importante que el lugar y que la forma. Y los versos 23 y 24 de Juan capítulo 4 dicen lo siguiente: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es es necesario que le adoren. ¿Sí? La actitud es más importante que el lugar y la actitud es más importante que la forma. Y esto es un baño de realidad, hermanos, porque en nuestros días, en nuestras iglesias, además de darle importancia a los lugares, también le damos importancia a las formas. Y aquí vemos que lo más importante es nuestra, nuestra actitud. Ujú. Hay otros pasajes que podemos reflexionar en este sentido, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia nos da algunos ejemplos claros eh, sobre el culto público. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo regula varias cosas, entre ellas la cena del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto se prestaba a cierto desorden con la cena del Señor y entonces Pablo da instrucciones acerca de la cena del Señor, refiriéndose a los ágapes, a las comidas que después de la ceremonia había. Pablo le dice a las personas, ¿saben qué? Ya vayan comidos. En 1 Corintios 14, del verso 26 al 40, también regula otras cosas, entre ellas el uso de los dones. En la primera carta a los Tesalonicenses 5, verso 16 al 22, aparece una lista de elementos y acciones que forman parte del culto público, ¿sí?
Eh, Fíjense, les quiero comentar algo. Esto me lo platicó un hermano hace algunas semanas. Y lo que les quiero platicar es respecto a la cena del Señor. Eh, en, en sus congregaciones hacen el lavatorio de los pies también, en el marco de la cena del Señor. También se hace. Ok. Bueno, eh, aquí en el norte de México, en particular aquí en Monterrey, en años anteriores hubo una crisis muy importante por la escasez de agua, ¿sí? Imagínense que no había agua en toda la ciudad, ¿sí? Una escasez muy, muy fuerte. Eh, el año antepasado o a inicios del año pasado hubo unas lluvias torrenciales que fueron una bendición y que al parecer se aseguró el suministro de agua para los próximos 10 años, ¿verdad? Una bendición de Dios. Pero anterior a eso, hubo una sequía muy, muy fuerte, muy aguda. Y entonces un hermano me platicaba que en una de las congregaciones eh, tomaron una decisión que a mí se me hizo muy interesante, ¿verdad? En el lavatorio de los pies, ¿qué hicieron los hermanos? Compraron botellas de agua, botellas de 500 mililitros, de esas pequeñas, ¿verdad? Para no, eh, para no malgastar el agua, ¿sí? Para no malgastar el agua. Lo que tradicionalmente hacemos es que llenamos unos toneles, como de 100 litros cada uno, y por ahí estamos hablando de 5 o 6 de esos, como 600 litros. Bueno, en esta iglesia, que es una iglesia muy grande aquí, lo que hicieron fue comprar botellitas de agua de 500 mililitros y con esos 500 mililitros era suficiente para hacer el lavatorio de los pies, ¿verdad? Entendiendo algo importante, entendiendo que lo que nosotros hacemos es realmente una ceremonia, o sea, es una ceremonia. Realmente cuando alguien va a la cena del Señor, generalmente llevas tus pies limpios, ¿verdad? Como un gesto también para quien te va a lavar los pies. Para hacer una ceremonia dijeron, bueno, con esto es suficiente. Y se me hizo tan interesante y se me hizo tan apropiado, sobre todo como una forma de entender los tiempos en los que estamos viviendo, ¿sí? Pero puede haber personas que dijeran, no, esto no es así, no, no tiene que ser así, porque somos muy apegados a las formas en muchas ocasiones. Las formas no las queremos cuestionar, no las queremos mover. Y aquí vemos que a los ojos de Jesucristo, el lugar y las formas son menos importantes que la actitud con la cual, con la cual adoramos a Dios. Bien, sigo eh, con la presentación. Aquí lo que vamos a ver es el tema también de cómo en la pandemia muchas cosas cambiaron, ¿sí? Eh, Fue en la pandemia donde empezamos a replantearnos la forma, quizá no el fondo, pero sí la forma. Y quiero ver este punto que dice así, culto cristiano y pandemia, ¿sí? La liturgia ha producido bastante debate y controversia entre los cristianos desde hace unas décadas. Por ejemplo, en muchas iglesias está la controversia sobre si cantar himnos del himnario es lo correcto o lo más apropiado, o quizá cantar cantos contemporáneos. El piano y el órgano son los instrumentos sagrados o apropiados para el culto a Dios, o también podemos incluir la guitarra y también la batería. Esas han sido las controversias de los últimos
10, 20 años, sumándole, por ejemplo, dentro de nuestra liturgia el tema de que si es apropiado o no levantar las manos al momento de adorar o aplaudir durante las alabanzas. Bueno, pero con la pandemia vinieron otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los cambios que ha sufrido el culto cristiano después de la pandemia? Y viene la pregunta, ¿es válido celebrar virtualmente la Cena del Señor? ¿Se vale celebrar virtualmente la cena del Señor? Lo hicimos en muchos lugares. Nosotros durante 2 o 3 años celebramos virtualmente la Cena del Señor. ¿Cómo se recogen las ofrendas ahora? En algunos lugares, como decía mi hermana Liliana, pues ya no es tan sencillo la disposición del efectivo. Se puede echar mano de transferencias bancarias o incluso depósitos bancarios. ¿Cómo hacen los que no tienen acceso a esas opciones? ¿Cómo cómo lo pueden hacer? ¿Sí? Estas son las preguntas que nosotros aquí nos estamos haciendo, ¿verdad? Ya muchas de estas cosas las estamos implementando, ¿sí? Y nos estamos haciendo estas preguntas, definitivamente. Bueno, ahora quiero profundizar en un concepto, mis hermanos, y que me parece bastante importante, que es el concepto de santidad. Les decía hace algunas diapositivas atrás que todo lo que está relacionado con el culto tiene que ver con el concepto de santidad, ¿sí? Pero nosotros tenemos una idea de lo que es santidad y nuestra idea tiene que ver con eh, con lo ético, tiene que ver con el comportamiento. Y ahorita vamos a ver que esto fue una evolución del concepto. El concepto de santidad en la liturgia de Israel podría haber significado algo diferente. Para empezar, bueno, etimológicamente, santidad viene de la palabra hebrea kadosh, ¿sí? Y para comprender el concepto de santidad es necesario consultar el libro de Levítico. Y sí, ese es el libro que quizá menos nos llama la atención de la Biblia, ¿verdad? Eh, Nos llama la atención los salmos, los evangelios, los proverbios, los libros históricos pudiera ser, pero Levítico habla de algo tan ajeno a nosotros que nos llama poco la atención y que va compitiendo ahí con el libro de números, que son muchas genealogías, ¿verdad? Pero quiero decirles que el libro de Levítico para la religión del Antiguo Testamento era un libro bastante importante, ¿sí? Y además es un libro que dentro del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ocupa un lugar bastante relevante. No es casualidad, por ejemplo, que en la Torá o el Pentateuco, Levítico está en el centro. Está Génesis, Éxodo, primero, en el centro Levítico, y después están Números y Deuteronomio. Y Levítico está en el centro, es decir, resalta su importancia, ¿sí? No es casualidad el lugar que ocupa, ¿por qué? Porque describe la relación litúrgica de Dios con Israel. En Levítico se describe minuciosamente cómo Dios va a ser adorado por el pueblo de Israel, cómo debe ser esa relación de adoración. Acuérdense ustedes que el eje del Éxodo fue, deja salir a mi pueblo para que me adore. Esa fue la exigencia de Dios a Faraón. Mi pueblo debe de salir de Egipto para adorarme, ¿sí? Y Levítico explica precisamente cómo el pueblo de Israel, como una comunidad litúrgica, ahora va a adorar al Dios que los ha liberado. Así que es bien importante para entender la teología del Antiguo Testamento. Para entender esto,
Bueno, voy a asumir que todos sabemos que es la Torá, que son los 5 primeros libros de la ley, y que a la Torá se le conoce también como Pentateuco. En un principio había cierto debate en cómo agrupar a los primeros libros de la Biblia. Y algunos eruditos del pueblo judío estaban a favor de que se agruparan en 6 libros, que en lugar de ser un Pentateuco fuese un Hexateuco, ¿verdad? Y tiene mucha lógica desde el punto de vista de que la agrupación en un Hexateuco, ampliándose hasta Josué, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué, permitía cerrar un arco histórico iniciado en Génesis 12, con la promesa de una tierra a la descendencia de Abraham. ¿Por qué razón? Porque en Éxodo Israel sale, en Levítico, Números y Deuteronomio, vemos que Israel está en el desierto, pero no han llegado a la tierra prometida. Y en Jueces vemos, en Josué, perdón, podemos ver cómo se llega a la tierra prometida, ¿verdad? Y tiene sentido que se hubiera de alguna manera eh, trabajado como un hexateuco, pero finalmente predominó la postura de que fueran 5 libros, no 6. ¿Por qué razón? Porque Pentateuco permitía mantener en el centro de la Torá al libro de Levítico como el más importante, porque este libro describe la relación litúrgica de Dios con Israel, ¿sí? El más importante. Uh-huh. Por eso son 5, porque de esta manera Levítico está en el centro. El lugar de Levítico en la Torá, bueno, Levítico es el libro que usa más frecuentemente la terminología asociada con la raíz Kadosh, ocupa la parte central del Pentateuco y habla acerca de la santidad. La santidad entendida como separación de lo profano. Bueno, miren, en este punto creo que voy a necesitar ampliarme, mis hermanos. Entonces voy a dejar hasta aquí la clase para dar lugar a preguntas y comentarios y prefiero que la siguiente clase entremos con este punto porque necesito ampliar algunos conceptos y quizá no valdría la pena que lo haga ahorita a la carrera. Prefiero extenderme más y dar lugar ahorita a algún comentario que ustedes tengan. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Y abro la, el espacio para preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran decir. Adelante, hermano. Bueno, dicen que cuando no hay comentarios o se entendió todo o no se entendió nada. Y a lo mejor es lo segundo, que no se entendió nada también. No me di a entender. Y ese puede ser el riesgo. Ok, nuestra hermana Sabdi, por mi parte, todo bien, todo claro. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Hermana Yolanda, adelante. Pasa vos, mis amados hermanos. Una pregunta nada más, hermano. Mire, como nosotros estamos llevando lo de educación cristiana, entonces ahorita me interesó mucho esto que me dijo sobre la santidad, que tenemos que leer, la verdad, yo sí me he brincado el de Levíticos. Entonces tenemos para nosotros tener una santidad más adecuada, entonces tenemos que empezar a leer, claro, todos los 5 libros, ¿verdad? Pero Levíticos es el primordial. No diría, hermana, que es el primordial. Mire, lo que vamos a encontrar es que la liturgia, eh, aún en el Antiguo Testamento,
fue teniendo una evolución. Se los decía yo en un principio, o sea, no fue exactamente, vamos a decirlo así, no es que el pueblo de Israel en la época de Salomón tuvieran una liturgia exactamente igual a la que tuvieron con Moisés, Oh, ni que en la época de Esdras o posteriormente en la época de los profetas hubiese sido igual. No, nada, no es así. Hay una evolución. ¿Y por qué hay esa evolución? Porque los mismos conceptos van evolucionando. ujú, Vamos a empezar a ver el concepto de santidad. sí. Y nosotros hemos leído, por ejemplo, cuando dice, ejemplo, vamos a leer Levítico 19, verso 2. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Levíticos 19, verso 2. Eh, Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Y aquí hay una exigencia de ser santos, Ujú, pero necesitamos entender a qué se refiere el concepto de santidad en Levítico, porque nosotros, lo repito, para nosotros el concepto de santidad hoy es respecto a nuestro comportamiento, respecto a nuestra obediencia a Dios. Cuando leemos ese pasaje, para nosotros es, Dios quiere que yo sea obediente y de esa manera ajá. viene la santidad. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Pero para ellos inicialmente era otra cosa. Y a lo mejor esto que les estoy diciendo les va a sorprender, pero en el desarrollo del concepto y en el desarrollo de la clase nos vamos a dar cuenta cómo era otra cosa. Pero Ok. eso que vemos en Levítico, vamos a ver cómo en los Salmos y en los profetas va cambiando hasta tener la idea de lo que nosotros pensamos y creemos que es la santidad. Entonces, sí le recomiendo leer Levítico, claro, le recomiendo leer Levítico como Ujú. una sombra de lo que después será la realidad en Cristo Jesús. Pero Levítico, religiosamente hablando, fue el libro más importante del Antiguo Testamento. Fue su manual Adelante. de liturgia. Muy bien. Ujú. ¿De dónde se conecta, hermano? Soy de aquí de Saltillo, Coahuila, hermano. Ah, ok, Soy mira, su de aquí muy vecina. cerquita. Sí, soy su vecina, de hecho. Sí, 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 ya había estado el año y, de- pasado y del con mismo, usted, y pero haga de cuenta que, pues, como tenemos ujú. un ministerio, tenemos cargos en la iglesia, me llené de mucho trabajo para Dios y tuve que dejarlo. Pero hoy le pedí al pastor, nuestro maestro, Abraham, que si me podía dar la oportunidad de volver a regresar, y aquí estamos nuevamente. Ah, pues qué bueno, hermana, qué gusto, qué gusto. Somos casi vecinos. Estamos a 40 minutos entre ciudades. Que Dios le bendiga, hermana. Igualmente, Dios les bendiga a todos. Bien, hermanos, ¿alguien más, hermanos? Bueno, si no es así, les dejo como tarea, ¿verdad? Algunas porciones bíblicas que me interesa que puedan ustedes ir leyendo. Levítico 22 y Levítico 23 del Antiguo Testamento. Les pido que la lean. Levítico 22 y Levítico 23. Vayan haciendo ustedes algunas anotaciones, lo que les llame la atención de estos dos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Y bueno, lo vamos a ir comentando como tal, ¿sí? Eh, bueno, eh, si no hay más preguntas, hermana Angélica, ¿va a opinar usted o es de que está de acuerdo con la tarea? Ok, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, pues estamos finalizando con nuestra clase. Les deseo que tengan una bonita tarde, una buena noche
Que Dios les bendiga y con el favor de Dios nos vemos el próximo lunes. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones a todos.